Queridos oyentes, estamos una vez más con el tema el Islam y su escatología. Ahora nos toca el tema número 4. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Christopher Matix. Gracias por estar escuchándome. Este tema, yo pienso, es uno de los temas más importantes que se va a estudiar, porque tiene que ver con el futuro de la iglesia y cómo prepararnos en contra de la posible pronta venida del anticristo y su imperio. Para eso tenemos que estudiar varias cosas. Hemos empezado mirando la escatología, el estudio de los últimos tiempos, de lo que dice la Biblia. Hemos visto lo que la Biblia dice. Lo que dice la Biblia va a pasar exactamente como dicho. Pero ahora vamos a estudiar una religión que no es tan exacta, que es muy contradictoria y es lo que yo pienso una de las peores religiones en el mundo, llamada el Islam. Ahora, vamos a estudiar en dos partes el Islam. Vamos a comenzar con sus inicios, las estadísticas acerca de él y también qué son sus libros y nombres importantes de este grupo. Luego vamos a mirar cómo funciona, cómo son sus doctrinas, qué enseñan y también qué esperan ellos de su religión en el futuro. Luego entraremos a su escatología, el estudio del fin del mundo, lo que ellos creen va a pasar, lo cual es muy contradictorio, lleno de errores, y no todo va a pasar, pero es posible que las partes fundamentales sí pasen, porque es una contradicción exacta de la profecía bíblica. Pero no me voy a apurar mucho, porque las conclusiones van a venir más tarde, y creo que usted se va a sorprender muchísimo de lo que va a aprender. Bien, entremos al tema número 4. ¿Qué es el Islam? Quizás usted cuando piensa en el Islam, piensa en Aladín, la película de niños, con ese joven que estaba sobre su alfombra volante, ¿no? Esa película para niños, una película muy linda. Quizás usted piensa de musulmán como con un turbán grande, una barba enorme. Quizás cuando usted piensa del Islam, piensa de las Torres Gemelas que fueron bombardeadas por los radicales musulmanes. O quizás usted piensa en los problemas entre Israel y los países que le rodean a hoy en día, que son como Siria, Turquía, Irán, su peor enemigo, Egipto, Arabia Saudita, Líbano. O quizás usted no conoce nada sobre el Islam. Bueno, yo tuve el privilegio de ir al país de Turquía, donde actualmente es misionero mi hermano, que también me aportó con mucha información para este tema y este estudio. Y Turquía es el país más grande de los países musulmanes del Medio Oriente, con unos casi 80 millones de personas. Y Turquía, cuando yo fui, era un país lleno de musulmanes moderados. Gente linda, gente muy cariñosa, especialmente entre hombres, que estaban siempre muy amigables, dispuestos a ayudarte y charlar contigo. Yo me sentía muy en casa y era uno de los países más lindos que he visitado en mi vida. Pero poco a poco este país está yéndose a ser más y más radical. Hay dos tipos de musulmanes, los musulmanes moderados y los musulmanes radicales. Ahora, lo que yo voy a mostrarle es que los musulmanes radicales son los verdaderos musulmanes. Solamente 20% de musulmanes entran a la categoría de radicales, lo que son conocidos como los musulmanes shia. Los musulmanes shia a contraste de los musulmanes suní. Y la división entre los dos grupos tiene más de 1000 años de antigüez. Que un grupo no sigue el Corán y el otro sí lo sigue. Yo voy a demostrar que los musulmanes radicales son los verdaderos musulmanes que de verdad siguen su Corán, que es su Biblia, y que son un peligro al mundo entero. El musulmán radical es más peligroso que Adolfo Hitler, es más peligroso que cualquier otra religión, es más peligroso que la Inquisición, más peligroso que las cruzadas. Los musulmanes radicales están actualmente buscando cómo matar a cada judío en la tierra y también con ellos todos sus aliados que incluyen los cristianos evangélicos. En realidad, cada persona que no es musulmán está en su mira y se basan enteramente en su libro, el Corán. Ahora, vamos a mirar eso durante este estudio de dos partes, ¿ya? Ahora, ¿qué son las estadísticas actuales del Islam? Quizás usted no conozca a ninguna persona islámica. Quizás usted diga, ¿quién son los islámicos? ¿Quién son los musulmanes? Por si acaso la palabra Islam y musulmán son intercambiables. El que cree en el Islam es un musulmán, como el que cree en Cristo es un evangélico. ¿Qué son algunas estadísticas o algunos datos importantes? Dense cuenta que nuestro presidente de Bolivia, Evo Morales, quizás sin darse cuenta, ha hecho un trato
unilateral con el país de Irán, el país actual que es el más anti-israelí, anti-Estados Unidos y anti-Europa en el mundo. Este país es gobernado por musulmanes radicales que imponen la terrible ley musulmana que se llama la ley Sharia, el cual miraremos en el próximo tema. Y ellos siguen el Corán al pie de la letra. Vamos a mirar este grupo próximamente, pero el país de Irán nos incumbe. El país de Irán tiene un contrato unilateral con Bolivia para importar, exportar y también para mandar personas. Se me ha contado que en Santa Cruz han venido una buena cantidad ya de musulmanes islámicos radicales y tienen hasta campamentos de entrenamiento en las selvas bolivianas, cerca de donde también se produce la coca para hacer cocaína. Ahora, yo no sé todos los datos, yo no sé toda la información y como dije, yo no sé si el presidente supo exactamente lo que se estaba metiendo y yo pienso que él no sabe qué quiere traer el Islam, pero si lo hace a propósito o lo hace sin saber, igual van a haber cambios en Bolivia por este trato unilateral con el país de Irán. Y va a ir mucho más allá de programas económicos. Quizás usted nomás viviendo en el campo dice, del Irán han venido buenas cosas, unos tractores han traído buenas cosas, doctores, buena información, nos quieren ayudar, pero también quieren traer su religión radical, anti-Dios, anti-Biblia, anti-Cristo. Miremos entonces esta religión del Islam, hecha por los radicales y los moderados. Juntémoslo y miremos estadísticas. El Islam es la religión número 2 en el mundo por tamaño, después del cristianismo. Ahora, cuando hablamos del cristianismo, incluye el catolicismo con el evangélico. Se unen estos dos grupos bajo el nombre cristiano, aunque los católicos no son verdaderos cristianos como lo entenderíamos nosotros. Pero en estadísticas sí se juntan. El Islam, pero, está creciendo casi 4 veces más rápido que el cristianismo actualmente en el mundo. Las estadísticas del 2009 ponen al Islam en 1.57 mil millones de musulmanes en el mundo. Ponen 1.57 mil millones. Esas son estadísticas del 2009. Ahora, las estadísticas de 3 años más tarde, en 2012, ha subido a 2.000 millones, ¿ya? 2.000 millones. En el mundo hay 7.000 millones de personas. Entonces, 2.000 millones sería 1 de 4 de personas en el mundo siendo musulmanas. Y más. Casi 1 de cada 3 en el mundo es musulmán. Aunque quizás usted nunca ha conocido uno, 1 de cada 4 y hasta 1 de cada 3 son musulmanes por nombre. Ahora, el cristianismo actualmente está en 2.1 mil millones, incluyendo católicos y cristianos. Estamos, en otras palabras, casi a la par hoy en día. Y estamos al punto que va a cambiar por el crecimiento del Islam a ser un mundo donde la religión más grande será el Islam. Y mucha gente se hará islámica solamente porque es la más grande y no quieren quedarse afuera. Hay un dicho famoso: si no les puedes ganar, únete a ellos. Otras palabras, si hay una guerra y tu enemigo es más grande que ti, siempre tienes la opción de unirte a su causa y decir, bueno, me uno a ellos porque no quiero perder, o estoy en el grupo perdedor. Mucha gente hace eso con equipos de deporte también, si se dan cuenta. Un equipo está ganando mucho, hay muchos nuevos integrantes. Un equipo comienza a perder y los que estaban ahí nomás por nombre dicen, bueno, voy a ir por el otro equipo porque me importa más. Eso pasa todo el tiempo. Y los verdaderos fanáticos leales se hacen más y más pocos. Bueno, otra estadística interesante es que solamente 15% de musulmanes son árabes por raza. La mayoría de musulmanes son africanos y asiáticos. Esto es lo que me sorprendió mucho a mí, porque yo cuando escuché musulmán pensaba árabe, pensaba barba enorme, pensaba turbante, pero dense cuenta que la mayoría de musulmanes se encuentran en países asiáticos y en países africanos del norte. Bien, las estadísticas demuestran que para el año 2030, 1 de cada 3 personas por lo menos será musulmán. Y para el 2050, en menos de 40 años, más de 50% del mundo será musulmana. Por eso yo he dicho
que entre 1 año o menos de 1 año y 40 años es muy posible que provenga el anticristo del Islam, porque las estadísticas que estamos viendo están mostrando un crecimiento increíble en el Islam, y solamente por estadísticas actuales. Todo apunta a que el crecimiento sea más rápido todavía que esto. Ahora, Dios podría parar el crecimiento del Islam. Dios podría hacer una revolución interna para que haya muchos cristianos y dejen esta religión tan falsa y tan terrible. Pero, si Dios quiere también, puede venir de este grupo el anticristo, yo pienso. Ahora, yo les voy a dar una última estadística, la cual yo pienso es la más importante y más grande que vamos a ver. En el mundo no musulmán, los otros 5.000 millones de personas, generalmente familias tienen 2 hijos por familia. En Europa las familias generalmente tienen menos de 1 hijo por familia. Mucha gente no quiere tener hijos ya. Hasta en Bolivia se ha visto tales cosas. Hay pocas familias que tienen más de 5 o 6 hijos por familia. Pero esta estadística les va a sorprender. En el mundo musulmán, que tiene ya de 2.000 millones de habitantes, mundialmente, por familia se tiene 8 hijos. 8 hijos por familia. Cada 2 padres tienen 8 hijos. Eso es cuadruplicar. ¿Quiénes de ustedes conocen una familia que tiene más de 8 hijos? O tiene por lo menos 8 hijos. Se ve, pero es raro. Generalmente se veía eso con la generación anterior y la gente en el campo, pero en las ciudades la gente no quiere tener tantos hijos. 3 y 4 ya es el límite para la mayoría de familias. Pero el musulmán está creciendo por tener hijos. Ellos están dominando el mundo, no por evangelización, pero por tener hijos. Y la otra forma que están teniendo crecimiento es por guerra. En el norte de África, en muchos países, ellos toman aldea y ciudad por ciudad y pueblo por pueblo por medio de la guerra. Entran con soldados musulmanes y dicen todos háganse musulmanes o si no viene la muerte. Ya se ve eso en África del Norte, ¿ya? Voy a darles ahora los países más grandes islamistas, los que tienen mayor porcentaje de musulmanes o tienen mayor número de musulmanes, ¿bien? En el Medio Oriente, en otras palabras, los países que están rodeando a Israel al norte y también al lado este, son los países como Irán, Irak, Arabia Saudita, donde salió el Islam originalmente, Libia, Turquía, Siria. Ahora, en África del Norte hay países tan grandes y llenos de musulmanes como Egipto, Marruecos, Argelia, Nigeria. Ahora, en Asia hay países enormes con gran porcentaje, como son Bangladesh, China con 22% musulmán, Indonesia, Pakistán y más. Ahora, la mayoría de países que yo les he dado ahora son 99% musulmanes. 99%, donde para ser no musulmán uno debe pagar el precio de su vida. Son increíblemente perseguidores de la fe cristiana. Pero también musulmanes han tomado un gran porcentaje de países europeos, como es Inglaterra y Francia. Estos países, al igual que Alemania, tienen cerca de 20% y más de musulmanes, y ese número está creciendo muy, muy rápido. Y se dice que Europa, en menos de 20 años, será mayoritariamente musulmana. Unos números sorprendentes. Ahora, un detalle más es que las iglesias de los musulmanes se llaman mezquitas. Bien, ahora, hablemos de qué es el Islam. Hemos visto sus números, hemos visto su crecimiento. Ahora, ¿qué enseña exactamente el verdadero Islam? Acuérdense, solamente 20% de musulmanes en verdad conocen el Islam como debería entenderse. Pero este grupo también está creciendo adentro del Islam. Son los radicales. El Islam, según su libro santo llamado el Corán, enseña esto. Ahora, por si acaso, el Corán es su Biblia. Ya tiene 1400 años de antigüedad, escrito después de la Biblia por un hombre llamado Mahoma. El Corán se escribe C-O-R-A-N y el autor es Mahoma, M-A-H-O-M-A, Mahoma. Ya. El Corán enseña esto acerca de sí mismo. Corán capítulo 9, versículo 29 dice:
pelea, literalmente, haz jihad. Jihad significa guerra santa. Pelea en contra de los que no creen en Alá o el último día y no hacen lícito lo que Alá y su profeta han hecho ilícito. Los que no reconocen la religión de la verdad, que es el Islam, aun si ellos sean la gente del libro. Ahora, gente del libro son cristianos o judíos. Pelea en contra de ellos, aun si son cristianos o judíos, hasta que paguen el impuesto con sumisión voluntaria y se sientan sometidos. Dice el Corán que su propósito es dominar el mundo bajo una religión hasta que todos se sometan al Islam. Ahora, cuando usted escucha la palabra Alá, A-L-A, con acento en la segunda A, eso es su Dios, ¿bien? Ahora, Corán 8:39 dice lo siguiente: pelea en contra de los infieles hasta que toda oposición termine y todos se sometan a Alá. Pelea otra vez, haz jihad, en contra de los infieles. El infiel es cualquier persona que no es musulmán. Si usted, querido oyente, no es musulmán, usted es infiel. Ya no importa si es católico, cristiano, testigo de Jehová, no me importa. Usted es infiel para un musulmán y usted merece la muerte o someterse al Islam o conmeterse a la causa islamista. Ahora, un libro, no su Corán, pero también un libro muy importante para ellos, llamado Bukhari, dice lo siguiente. Este libro, por si acaso, es una biografía acerca de Mahoma. Vamos a hablar de estos libros más tarde, que se llaman hadices, ¿ya? No se preocupen, vamos a hablar de eso más adelante. Dice esto, esta biografía de Mahoma. Dijo el apóstol de Alá, siendo Mahoma: se me ha ordenado pelear contra el mundo hasta que diga, nadie debe ser adorado excepto Alá. Y un último versículo, Corán 48:28. Alá es el quien ha mandado a su mensajero con la guía y la religión de la verdad, siendo el Islam, para que él lo haga prevalecer sobre toda otra religión. ¿Qué hay de en común en todos estos 4 versículos que hemos mirado? Falsos libros del Islam. Que el mundo debe someterse a la fuerza al Islam, o si no, deben pagar grandes impuestos o ser matados. El privilegio más grande para un verdadero islamista es matar a un cristiano o un judío. El mayor enemigo, si usted es cristiano por nombre, usted es el mayor enemigo del Islam. Ahora, hablemos un poquito acerca de sus inicios. ¿Quién es Mahoma y por qué hizo esta religión? Mahoma nació en el año 570, hace más de 1400 años, y nació en la ciudad de Meca, actual ciudad en Arabia Saudita, el hogar del Islam. Y Mahoma vivió 60 años, pero comenzó su vida como un niño huérfano después que sus padres murieron. A los 16 años, él se convierte en monoteísta, opuesto a ser un politeísta, influenciado mucho por cristianos y judíos que fueron muy amigos de él y le ayudaron a estudiar la palabra de Dios. Pero más tarde, cuando él ya se hace un hombre más importante, se casa con una mujer muy rica, una viuda, él escribe el libro llamado el Corán, aunque no es correcto decir escribir, porque el Corán no se escribió en totalidad hasta 300 años más tarde, lleno de contradicciones y partes olvidadas. El libro del Corán es un libro terrible, en lo que es un libro autoritario, antiguo, comparado a la palabra de Dios, y similar a otros libros antiguos. No es muy confiable para nada, pero lo que el Corán es los dichos que Mahoma recibió directamente de Alá, lo que él llamó el Dios de la Biblia, pero obviamente no es el Dios de la Biblia, es totalmente diferente. Es su invención de él mismo, y parece más Satanás que Dios. Pero él oralmente recibió estas cosas y lo transmitió a sus oyentes, porque él no sabía escribir ni leer. Y el Corán entonces fue escrito más tarde, pero al comienzo no fue aceptado, porque Meca era una ciudad llena de politeístas que no aceptaban el Dios de Mahoma y no aceptaban el Dios bíblico. Él entonces se va de Meca y va a la ciudad de Medina, una ciudad al norte no muy lejos, donde sí fue aceptado, y se convierte en el líder de esa ciudad, donde muchos comienzan a seguirles por su autoridad militar. Hay que darse cuenta que primeramente Mahoma fue un gran líder militar, ¿ya? Y él se convierte en el líder de esa ciudad y se convierte en pirata. Él comienza a robar los mercaderos que pasan por ahí, porque es una ciudad donde pasaban muchos
de Arabia Saudita a Israel y lugares como Egipto, y él los roba. También él era un hombre que al comienzo aceptaba a los judíos y a los cristianos, pero cuando ellos se rehusaron unirse al Islam y el movimiento musulmán, él votó a 2 tribus judíos y luego mató a uno de los grupos, matando hasta 1000 de ellos. Y ahí comienza el odio en contra de judíos. 2 años antes de su muerte, Mahoma, con un ejército ya grande, vuelve a Meca y la toma a la fuerza. Ahora, hay 2 cosas más interesantes para reconocer acerca de Mahoma. Mahoma tiene un montón de libros biográficos escritos acerca de él que describe qué hizo en su vida, cómo comió, cómo vistió, qué dijo, todas las cosas que él hizo, incluyendo todos sus matrimonios. Él se casó 12 veces, por si acaso. Y los musulmanes le tienen como el musulmán perfecto. Esto es de suma importancia. El verdadero musulmán sigue a Mahoma al pie de la letra. Como el cristiano sigue a Cristo y buscamos ser como Cristo, imitarle a él, el musulmán busca imitar a Mahoma, el hombre para ellos perfecto. Pero Mahoma, como vamos a ver en otros temas más adelante, era un hombre machista, violento, lleno de guerra, contradicciones y engaño. El peor ejemplo. Si va a haber un ejemplo para el hombre, no es Mahoma. Él era un hombre terrible. Y hay también buenas razones para pensar que Mahoma fue satánicamente influenciado para escribir el Corán. Y vamos a ver más adelante por qué. Las enseñanzas del Corán son verdaderamente terribles y son anti-Dios, anti-Biblia. Y también hay buenos ejemplos en su propio libro que él fue endemoniado. Por ejemplo, él escribió una vez los versos satánicos que dice que Satanás le apareció y le dijo, escribe esto. Y está en el Corán unos versículos escritos por Satanás mismo. También hay su dicha epilepsia. La epilepsia es un ataque que puede pasar a alguien que un poco que pierde control y se tira al piso y comienza a babear. Es una cosa tratable médicamente, pero no es siempre epilepsia. ¿Se han dado cuenta, gente, que muchas veces eso es un caso de ser endemoniado? Bien, no todos que sufren epilepsia es por eso. No es curable médicamente, es porque ha estado jugando con la ouija, o ha estado jugando con demonios, o ha estado hablando con espíritus, lo cual es una verdadera posibilidad. Y hay verdadero poder con Satanás, y él puede comunicarse con el ser humano, y es extremadamente peligroso. Y parece que Mahoma tuvo ciertos ataques epilépticos, pero su libro nos dice que no era epilepsia médica, que él era endemoniado. Dejamos ahí la historia de Mahoma. Al fin y al cabo, durante los años que siguieron después de Mahoma, este grupo islamista comenzó a crecer en números muy rápidamente, pero no por evangelizar, no con el cristianismo, pero comenzó a crecer rápidamente por la intolerancia y la violencia y la guerra. Ataques tras ataques tras ataques contra el mundo. Y comenzaron a atacar países como Egipto, Israel, Turquía, y llegaron hasta España y casi invadieron toda Europa en el año 732, solamente 100 años después de la muerte de Mahoma. Pero entonces había una gran batalla llamada la batalla de Tours. Si quieren saber más sobre eso, estudien la batalla de Tours. También hay una parte que habla sobre eso en la historia de la iglesia, en mi tema. Y pararon la invasión musulmana, terrible. Porque Islam siempre ha sido un pueblo guerrero, una religión de violencia y terribles masacres. Bueno, nada más para hablar sobre eso. Vamos a hablar más sobre lo que ellos creen y por qué hacen esto más adelante. Pero dejemos eso para un poco más tarde. En el siguiente tema hablaremos un poco más acerca del Corán y lo que enseña el Corán y también qué leyes imponen, cómo se vive de musulmán, cómo uno se hace buen musulmán y también lo que ellos creen acerca de el fin del mundo o su escatología. Eso todo sigue en nuestros próximos temas. Ojalá que ahora usted pueda entender un poquito más qué es el Islam. Que su fundador se basa en un hombre que parece ser un hombre endemoniado, que escribió, bueno, por lo menos puso en las manos de otros las palabras para escribir el Corán, un libro lleno de amenazas en contra del mundo, que quiere tomar el mundo a la fuerza.
y que esta religión hoy en día no está callada y no está pequeña, pero que muy pronto en esta generación será la religión más grande del mundo y será también la religión que sobrepasa la población mayoritaria del mundo. Hay que tener en cuenta, cambios vienen. ¿Está preparado? Quizás usted diga, yo no conozco a un musulmán. Le digo esto, si no ha conocido todavía a un musulmán, va a conocerle. Ahora, quizás usted diga, los musulmanes son buena gente. Yo también digo lo mismo. Pero los verdaderos musulmanes son personas engañadoras, influenciados satánicamente para destruir al mundo por medio de la guerra. Y debemos estar preparados porque este grupo crece y este grupo tiene todo, si Dios deja, para dominar el mundo y traer al anticristo. Bueno, ahí terminamos. Ojalá estén escuchando la próxima vez, cuando estamos también estudiando más del Islam y luego su escatología. Dios les bendiga y también les anime en estos tiempos difíciles. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Hasta la próxima.